Yo solo sé que no sé nada. Seguramente has escuchado ya una gran cantidad de veces esta frase. O quizá también la hayas utilizado como respuesta cuando tu novia te preguntó quién era la chica que le daba like a todas tus publicaciones en Facebook. ¿Pero conoces exactamente quién y por qué dijo esta frase? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, aquí nosotros te lo vamos a contar. En el video del día de hoy te diremos todo lo que tienes que saber sobre la vida, pensamiento e historia de uno de los filósofos más importantes de la historia de la humanidad. Así que no perdamos más el tiempo y comencemos con el video. En el capítulo del día de hoy, Sócrates, el ateniense. El pequeño Sócrates nació en Atenas, Grecia, en el segundo tercio del siglo V a.C. Esta época es reconocida por varios historiadores como la más gloriosa de toda la antigua Grecia. Su padre, Sofronisco, era escultor de profesión, actividad que Sócrates aprendería y pondría en práctica durante un corto periodo de tiempo. Su madre se llamó Faenarete, y ella ejercía la profesión de comadrona, actividad que en América Latina conocemos mejor como partera. Esta actividad se practica muy poco en la actualidad, y si eres muy joven, probablemente no sepas de lo que estemos hablando. Así que te lo explicaré rápidamente, pues más adelante en el video descubriremos por qué es muy importante para Sócrates la labor realizada por su madre. Las comadronas o parteras eran las encargadas de asistir a las mujeres que se encontraban en labores de parto, ya que contaban con toda la experiencia necesaria para ayudar a las mujeres a dar a luz. Hay que resaltar que esta profesión estaba reservada únicamente para las mujeres. Actualmente, solo algunas poblaciones en el mundo siguen prefiriendo a las parteras que a los y las ginecólogos. Muchas veces esta preferencia es únicamente por necesidad, al no contar con recursos u hospitales cercanos, y otras simplemente por tradición. Una vez explicado lo anterior, podemos continuar con el video. Sócrates era de estatura pequeña, estómago sobresaliente y ojos saltones. Para que me entiendan mejor, era todo lo contrario a Brad Pitt. Su educación no fue diferente a la de otros niños en esa época. Se instruyó en la literatura, en la música, la gimnasia y en el arte de enamorar a las audiencias con la palabra, retórica que era enseñada por los sofistas y que terminaría por rechazar más adelante en su vida. Si quieres saber quiénes eran los sofistas y por qué sus enseñanzas fueron rechazadas por una importante mayoría de filósofos de la Grecia clásica, házmelo saber en la caja de comentarios. Sócrates desde joven destacó entre sus compañeros y los ciudadanos de Atenas por su enorme facilidad de palabra, la agudeza de sus razonamientos, pero sobre todas las cosas por su irónico y muchas veces hiriente sentido del humor, el cual más de una vez lo metería en serios problemas. Sin embargo, siempre fue reconocido como un ciudadano ejemplar por cumplir con todos sus deberes civiles, y también por cumplir con la ley aun cuando la considerase injusta. Sirvió como militar durante la guerra del Peloponeso en contra de Esparta, y se mantuvo siempre alejado de la política, pues consideraba que el mayor beneficio que le podía brindar a su país era dedicándose a la filosofía. Ya un poco mayorcito de edad, Sócrates decidió que era momento de formar una familia, por lo que se casó con Xántipa, quien era de familia noble y con la que tuvo 3 hijos. No me vayan a creer mucho, pero cuentan las malas lenguas que el matrimonio se la pasaba peleando, ya que vivían modestamente de la herencia que le había dejado a Sócrates su padre, y a este no le gustaba cobrar por las enseñanzas que les ofrecía a sus discípulos, por lo que aunque vivían relativamente bien, siempre faltaba el dinero en casa. En resumen, a Sócrates no le gustaba trabajar, pues lo consideraba una pérdida de tiempo y una distracción. Pero bueno, no nos distraigamos más con chismes y continuemos con la historia. En realidad, es muy poco lo que conocemos sobre Sócrates. Nunca escribió un libro, pues consideraba que cada individuo debía llegar por su propia cuenta al conocimiento, a la verdad, generando sus propias ideas y cuestionándolas en todo momento. Además, creía que lo escrito no podía tener ningún valor, lo escrito estaba muerto y a un libro no se le podía cuestionar sobre lo que en él estaba escrito. Y como veremos más adelante, si algo le gustaba hacer a Sócrates era hacer muchísimas preguntas. Todo lo que conocemos del filósofo ateniense se lo debemos a su amigo, el historiador Jenofonte, también a su conocido y famoso amigo Platón, y otra gran parte a su mayor crítico Aristófanes, quien le escribió toda una comedia llamada Las nubes, donde se burla por completo de Sócrates acusándolo de sofista y mentiroso, que para el caso viene siendo lo mismo. Todo esto ha hecho dudar a los historiadores sobre la existencia de Sócrates, pero ese es otro tema.
Uno de los temas fundamentales para la filosofía socrática fueron la ética y la moral. En lo que se conoce como intelectualismo ético, Sócrates explica que los seres humanos que hacen el mal y obran mal, lo hacen única y exclusivamente porque no conocen el bien. Es decir, que si hacemos el mal lo hacemos de forma involuntaria, porque si tuviéramos el conocimiento de lo que es el bien, de lo que es lo bueno y de lo que es lo justo, ese conocimiento sería suficiente para actuar de forma virtuosa, es decir, para hacer el bien. Pongamos un ejemplo. Pensemos en un niño pequeño, llamémoslo Pedro. Este niño le roba a sus compañeritos sus juguetes. Pedro cada vez tiene muchísimos más juguetes en su colección. Es decir, Pedro obtiene un beneficio personal del robo de sus juguetes. A pesar de tener más juguetes y de divertirse jugando con ellos, los otros niños se encuentran tristes y molestos por haber sido robados, y también porque ya no tienen con qué jugar. Podríamos pensar que Pedrito es una mala persona, pero un momento, lo que sucede aquí, diría Sócrates, es que Pedrito es muy pequeño aún, y por lo tanto, no conoce que lo justo, lo bueno, hacer el bien, es el no robar lo que a otros pertenece. Pedro no hace el mal voluntariamente, Pedro obra mal por ignorancia, por falta de conocimiento, y esto es lo que le impide comportarse virtuosamente y alcanzar la felicidad a Pedro. Sócrates no creía que el bien y el mal fueran subjetivos, que dependieran del punto de vista o de las circunstancias, pues para el filósofo de Atenas el bien es único e inmutable, y solamente el conocimiento nos permitirá alcanzarlo y llegar a él. Otra idea fundamental cuando se habla de Sócrates es sobre la felicidad. Para el filósofo, el ser humano debe buscar a toda costa alcanzar la felicidad. Sócrates creía que en las posesiones como el dinero, propiedades y elementos o cosas externas al ser, de ninguna manera podrían llevarnos a la felicidad, pues esta puede ser encontrada únicamente en nuestro interior. La felicidad, por lo tanto, se encuentra en el orden, en el equilibrio del ánimo y en la razón. Esto quiere decir que solamente quien posee el conocimiento conoce el bien. Quien conoce el bien actúa con justicia. El que es justo es virtuoso y el virtuoso, finalmente, es feliz. Con todo esto, Sócrates hacía del conocimiento, de la justicia y la virtud una misma cosa. Pero ahora hablemos del famoso método socrático. Como dijimos antes, a Sócrates no le gustaba escribir libros. Todas las enseñanzas y pensamientos del filósofo griego eran compartidos por medio de la interlocución, el cuestionamiento y el diálogo constante. Por las mañanas Sócrates salía de su hogar, donde ya afuera le esperaban todos sus aprendices, y se disponían así a recorrer el mercado, los espacios públicos y alrededores de Atenas en búsqueda de personas a las cuales humillar y dejar en ridículo, con el único pretexto de estar en la búsqueda del conocimiento. Al ir por las calles caminando con sus discípulos y escuchar algún tema que le llamara la atención, o sea, por andar de chismoso escuchando conversaciones ajenas, Sócrates se acercaba a estos individuos, haciéndose pasar por estúpido e ignorante. De aquí la famosa frase de "yo solo sé que no sé nada", y les pedía por favor que le explicasen sobre el tema. A esta primera fase, de las dos que conforman el método socrático, se le conoce como fase irónica refutativa. En ella se comienza a proponer en duda las afirmaciones del interlocutor, pero sin ofrecer la opinión personal. En esta fase el individuo, que se supone sabio y conocedor del tema, comienza a dudar de sus propios conocimientos y a darse cuenta de su ignorancia. Esta primera fase, la irónico-refutativa, era claramente destructiva. Esta actitud inicial tomada por Sócrates hacía irritar y enojar a los supuestos sabios y conocedores del tema, pues terminaba por hacerlos quedar como unos completos imbéciles, y también los exponía ante la sociedad como ignorantes. Y todo esto hacía quedar al final a Sócrates como el verdadero genio. La segunda fase, y quizá la más importante, es la mayéutica. Pero aquí hagamos una pequeña pausa. La palabra mayéutica se traduce del griego como obstetricia, es decir, la que se ocupa del parto, el mismísimo arte de hacer nacer a los bebés, el arte de dar a luz. Al principio del video les conté que la madre de Sócrates era una comadrona, quien ayudaba a las mujeres embarazadas a dar a luz. El que Sócrates utilizara la palabra mayéutica para referirse a esta segunda fase, claramente es una referencia al trabajo que tantas veces vio a su madre ejercer. Sin embargo, la diferencia de la mayéutica como práctica para el filósofo no significaba el ayudar a traer bebés al mundo, sino de dar a luz el conocimiento, el ayudar a nacer el conocimiento en la otra persona.
La técnica de la mayéutica consistía en preguntarle a otra persona sobre algún tema o problemática. Sobre esta primera respuesta, Sócrates comenzaría a realizar al individuo una serie más de preguntas sobre conceptos generales, que al ser respondidas, poco a poco llevarían al individuo hacia el conocimiento verdadero, dando a luz en el interior de este. A pesar de encontrarse englobadas en un mismo método, estas fases no debían darse una con anterioridad a la otra, ni la existencia de la primera era necesaria para la segunda, pues ambas son totalmente independientes. La fase irónica era utilizada por Sócrates en contra de aquellas personas que pretendían ser dueñas del conocimiento. Por el otro lado, la mayéutica era utilizada con sus discípulos, y con todos aquellos que ya estaban conscientes de su propia ignorancia. Esto con la finalidad de ayudarlos a encontrar, con sus propios argumentos y respuestas, el conocimiento verdadero, en cuyo proceso Sócrates servía única y exclusivamente como ayuda, pero el individuo era quien en realidad descubría y daba luz a ese conocimiento. Otro de los temas fundamentales para la filosofía socrática es sin lugar a dudas el del alma. Probablemente el concepto que tú tengas sobre el alma sea el del alma según el cristianismo. Pero debemos de recordar que Sócrates vivió muchos años antes de Cristo. Para Sócrates el alma es el yo consciente, es decir, la conciencia y la personalidad intelectual y moral. Para el filósofo, el alma y el cuerpo son dos cosas totalmente separadas. El hombre, según Sócrates, debe preocuparse entonces por cultivar el alma y no así el cuerpo, ya que éste considera al cuerpo como un estorbo para alcanzar el conocimiento, porque las pasiones del cuerpo y sus necesidades nos pueden llevar al vicio, y el vicio a la ignorancia. Por lo tanto, debemos procurar el cultivo y cuidado del alma, engrandeciéndola comportándonos virtuosamente, porque la virtud del alma es el conocimiento. También, para Sócrates, el alma no podía morir, el alma era inmortal, y el cuerpo únicamente un recipiente que la contenía. Lamentablemente, la vida de Sócrates no terminaría de la mejor forma. Era de esperarse que al ir humillando y dejando en ridículo a toda persona que se encontrase en el camino, éste se hiciera de una gran cantidad de enemigos. Porque seamos sinceros, por más ignorantes que seamos, y aun cuando estemos conscientes de ello, a nadie le gusta quedar en ridículo frente a los demás. Todo lo anterior llevó a Sócrates a ser acusado por no creer en los dioses de la ciudad, y también por corromper a la juventud con sus ideas y enseñanzas. Y como castigo por lo anterior, se pidió para Sócrates la pena de muerte. Y sería en la votación final del juicio, donde Sócrates pagaría el precio de haber molestado a tantos hombres, ya que la mayoría terminó votando por condenarlo a muerte por medio de la cicuta. Seguramente te estés preguntando qué es la muerte por cicuta. Pues bueno, la cicuta es un veneno que en poco tiempo paraliza el cuerpo. Cuando este veneno llega al corazón, este deja de latir y el individuo pierde la vida. Los amigos y discípulos de Sócrates hicieron todo lo que estaba en sus manos por salvarle la vida. Inclusive, planearon un escape y hasta convencieron a los guardias que custodiaban su celda. Pero amigos míos, Sócrates se negó a escapar, argumentando que de hacerlo estaría violando la ley que lo había condenado. Esa misma ley bajo la que durante 70 años él estuvo viviendo. Hacerlo significaría hacer el mal, y hacer el mal significa obrar en contra de la virtud. Por lo que, en contra de la voluntad de sus familiares, amigos y alumnos, Sócrates bebió de una copa la cicuta, se recostó en su cama y su corazón dejó de latir. Este video no sustituye de ninguna manera la lectura directa de los textos que expresan las ideas de este gran filósofo, pero buscamos que sirva como introducción y como un primer acercamiento a la vida y obra de Sócrates. Al final de todos los videos dejaremos una pregunta para discutir en la caja de comentarios, porque del diálogo siempre surgen nuevas ideas, y a nosotros nos interesa conocer la tuya. La pregunta del día de hoy es: ¿estás de acuerdo con Sócrates en la existencia de un bien único? ¿O el bien depende de las circunstancias? Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo. Y recuerda que si quieres estar al pendiente de cuando subamos nuevo video, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal. Les habló Mr. J, y les recuerdo que el conocimiento que no se alimenta y comparte no lleva a la humanidad a ninguna otra parte. Hasta la próxima.